Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días, noches, donde te encuentres. Soy Gloria Salazar. Para mí es un placer darles la bienvenida una nueva semana a Cinco Mujeres sin Vergüenza. Hoy con un tema súper especial: ¿cómo retomas tu vida de empleada o emprendedora cuando recién eres mamá? Interesante, ¿verdad? Vamos a ver qué nos comparten nuestras compañeras. Bienvenida Cintia, Mari, María, ¿cómo están? A hablar sobre este tema que no es fácil. Yo, si queréis, comienzo. Para mí fue muy complicado retomar mi vida laboral eh, cuando fui mamá. No solamente la primera vez que fui mamá, cuando tenía 18 años recién cumplidos, sino también, pues, hace 16 años que tuve mi segunda hija. Y fue difícil en las dos etapas o en las dos experiencias porque en la primera estaba casada con un hombre que no permitía que la mujer trabajara. Él era el que trabajaba siempre, el que traía el dinero, y yo, aparte de ser una bruta, entre comillas, tenía que quedarme en la casa cuidando del bebé, porque no le gustaba. Fue difícil, pero aun contra eso yo me rebelé y comencé a trabajar, no sé, recién saliendo de los 4 meses de la dieta, ¿no? Después del parto. Y bueno, a raíz de ese retomar la vida como empleada, pues comenzaron a surgir muchos de los problemas a nivel personal, ¿no? Y a nivel de matrimonio. Cuando dije, he de hacerlo porque no voy a quedarme en mi casa, yo quiero trabajar, yo quiero continuar trabajando y, y bueno, que se desencadenó otras historias. Y ya la segunda parte, cuando mi hija nació, la dificultad que tuve para retomar esa vida laboral es porque era madre soltera, nuevamente, ¿no? Entonces me había quedado sola con la niña, con 4 meses tenía la niña, y realmente combinar esto siendo madre soltera no era fácil. No fue fácil, tuve que valerme después de la ayuda de mi hijo al principio. También trabajar, como lo había comentado en alguna ocasión, en cosas que para mí no eran fáciles y tuve que aprender a organizarme muchísimo. O sea, que ni eran fáciles ni eran mi carrera, o sea, no eran mi profesión. Y así fue como desde esa época, desde que nació mi hija, decidí que quería pues comenzar a reinventarme, ¿no? Comenzar a hacer cambios laborales para poderlo combinar con el cuidado de mi hija. No es fácil, no es fácil retomar la vida laboral, es organizarse, es tener una decisión clara de cómo vas a compaginar tu tiempo con el cuidado de tus hijos. Bien, si tienes un marido, si tienes una persona que te ayuda, que está de acuerdo, que te apoya en tus metas, o si estás sola. Eh, yo pienso que eso es lo que a mí me ha permitido sentirme en este momento muy contenta por una reinvención profesional que he hecho, por una reinvención laboral, por estar camino del emprendimiento y por muchas cositas más que vamos comentando a lo largo del programa. Mari, Cintia, María. Yo aquí en México les platico que lo que te da legalmente son de 45 días. O sea, legalmente son 45 días, pero a veces uno retrasa su incapacidad, así lo llamamos, para que nos den cuando mucho 3 meses. Entonces, el máximo que nos dan son 3 meses a las mujeres y a los papás. Entró una ley nueva hace pocos años y les dan creo que 5 días ahorita nada más. Entonces, pues sí es complicado dejar a tu bebecito de 45 días, de 2 meses, pues si no tienes quien te lo cuide, pues se tiene que ir a la guardería. Entonces ahí sí es como que chin. En mi caso, la verdad, no fue tan complicado. Yo trabajaba de maestro en ese tiempo y tenía muy poquitas horas. Entonces, iba y llevaba a las niñas hasta los 3 meses. No miento, me los cuidaron mis papás de los 3 a 6 meses y luego ya los llevé yo a la guardería. Pero yo iba y trabajaba 3 horas al día. Entonces, no fue tan complicado porque tenía el apoyo de mi papá, de mis papás, perdón, y de mi esposo. Pero sí, pero sí el hecho de pensar de estar todo el tiempo con él, verlo tan chiquito, tan frágil, pues sí sientes feo dejarlo, pues, porque al final de cuentas el bebé está acostumbrado a ti, tú lo alimentas, si le das pecho, pues más, pero estás acostumbrado a estar con tu bebecito, pues acaba de nacer, tiene poquito tiempo, está muy frágil
y llevarlo a cuidar, pues sí es algo así como que sí es complicado esa parte. Les digo, en mi caso sí tuve apoyo, pero sí el hecho de separarte de tu bebé, de ya no estar todo el tiempo con él, ya regresas de esos 3 horas que me iba y ya regresaba con muchas ganas de verlo, ¿no? Es bien poquito. Sí, pero estás acostumbrado, ¿no? Entonces yo no le batallé, la verdad. Pero sí siento que esa es la parte complicada, soltarlo después de estar tanto tiempo con él y verlo tan frágil. ¿Qué tal que se enferme? Que llore porque no estoy con él, porque también eso pasaba, ¿no? O sea, lo dejas irte y escucharlo llorar y pues nos parte el corazón y ahí vas llorando junto con el niño, ¿no? Entonces, sí, esa es la parte difícil en mi caso, ¿no? El separar después de tanto tiempo con él. Bueno, yo soy una mamá de 5 hijos, entonces imagínense. A todos mis ¿Cómo hijos, se hace? sí, a todos mis hijos los he dejado muy pequeños para salir a trabajar. Igual al mismo tiempo son como 60 días o en algunas veces fueron 90 días. La única vez que no tuve que hacerlo fue con mi última hija, que ya estaba acá en Nueva York y pude estar mucho más tiempo con ella. Eh, ¿En Colombia son qué? ¿Como 30 días? Son 60 o 90 días, depende de Vale, como el contrato que tengas. vale, vale. Pero pues, a ver, una historia, digamos, que me marcó a mí mucho estando trabajando para una compañía grande de medios, eh, quedé embarazada de mi hija que tiene 16 años hoy en día y tuve un embarazo de alto riesgo. Entonces, durante ese embarazo estuve mucho tiempo incapacitada. Estuve varias veces hospitalizada, incapacitada, entonces no estaba rindiendo igual. Yo era una persona que era responsable de un presupuesto, de un equipo y no estaba haciendo bien mi trabajo, pero era por el tema de mi embarazo. Eh, Finalmente nació mi hija, que nació prematura antes de tiempo y regresé al trabajo. O sea, tuve que dejarla, ya era bebé canguro, era muy pequeñita, tocaba darle comida cada 2 horas. Bueno, fue una vaina que nos marcó acá a toda la familia y lo recordamos muy bonito porque fue una experiencia muy bonita. Cuando tuve que volver a mi trabajo, obviamente volví, yo tenía un hueco gigante del año anterior que no había traído el presupuesto de todo mi embarazo. Mi jefe, obviamente, en una posición como que usted nos dejó un hueco, no hizo su trabajo, estaba embarazada, ahora la licencia. Bueno, en una actitud que no era la mejor y yo súper sensible porque pues había dejado a mi bebé estaba chiquita, yo estaba lactando, entonces yo lloraba todo el tiempo y no sé si las mujeres entienden esto que cuando uno está lactando, pues después de cierta hora uno tiene que ir a sacarse la leche para guardarla en recipientes. A veces estaba en la oficina y se me manchaba la ropa, eh, aunque tenía protectores y todo eso, y yo inmediatamente empezaba a llorar. O sea, mi bebé está llorando, mi bebé tiene hambre y yo acá en esta puta oficina trabajando y con esta actitud, pero pues tenía que trabajar porque tenía más hijos y mi responsabilidad y bueno, todas esas vainas que uno tiene en la cabeza. Finalmente duré como, creo que duré un mes trabajando o sea, había trabajado porque sentía la carga, ¿no? Que yo no había hecho el trabajo por haber estado incapacitada y que era mi culpa. O sea, tenía que esforzarme el doble para demostrar y recuperar todo ese tiempo y traer todo eso que no había pasado. Entonces, entre la lloradera y el súper esfuerzo, eh, estaba yo, digamos, ese mes de trabajo, tuve una semana súper pesada, pero estaba empezando a volver a hacer negocios, súper feliz. Me acuerdo que llegué un viernes a la oficina como a mediodía, con buenas noticias, con negocios y todo eso, y mi jefe me llama y me dijo, más o menos, firme esta carta, por un acuerdo mutuo, se acaba su contrato. O sea, a mí es la primera y la única vez que me han despedido de un trabajo. Y yo, o sea, ¿qué? O sea, me está echando. No, es que no ha habido problemas, vamos a hacer una reestructuración, lo mejor para usted es que firme, que usted se quiere ir, vamos a darle un dinero, pero ya no trabaja más. Y yo, pues no, o sea, pues puta, si me está echando, pues écheme, o sea, yo no voy a firmar nada, o sea, indignada. Y me dijo, recoja sus cosas y se va. Entonces yo,
Ok, yo me fui para mi escritorio y todas mis amigas como, oiga, ¿qué pasó? No, que yo no, no, nada. Y abrí mi computador y se me paró como el jefe de sistemas, necesito el computador. Y yo, sí, ok, voy a sacar unas cosas personales. No, ya el computador porque usted ya no trabaja Ay, acá, Dios entonces se mío. va a robar la información de la compañía, Mm, los clientes, no sé qué. O sea, yo muerta de la risa le dije, los clientes son míos, los clientes los tengo en mi cabeza, o sea, esas son relaciones que yo he construido por años. Coja su computador, o sea, me sacaron de una manera que yo dije, mierda, o sea, ni que wow. me hubiera robado algo. Me acompañaron a mi locker, eso es una compañía de medios muy grande en Colombia. Me Mm, acompañaron a mi locker, saqué mis ujú. cosas, me fui, pero yo la más digna, ¿no? O sea, subí al ascensor. Cuando subí al ascensor, yo, o sea, me desplomé Claro, completamente, o claro. sea, me agaché y empecé a llorar. Bajé, fui corriendo a buscar mi carro y en mi carro lloré como una hora. Yo, Dios. O sea, primero porque me sentía muy mal por la forma en que me habían despedido. Segundo, pues estaba muy reciente que había tenido un bebé y las mujeres quedamos Mm, demasiado sensibles. Y lo tercero, pues, puta, ¿ahora qué voy a hacer? O sea, estuve un año más o menos medio trabajando, vengo con toda la buena intención y quedo despedida. wow. Mis hijos, o sea, habíamos acabado de comprar una casa nueva porque necesitábamos más espacio, entonces con esa deuda y esa presión, bueno, Sí, sí, eso era sí. para depresión postparto. Con Bueno, todos los juguetes, ahí wow. llegaron mis amigas, yo le escribí a mis amigas porque yo no podía ni manejar, o sea, me empezaron a temblar las manos ya, y llamé a mis amigas y llegaron ahí al carro, todas llorando, pero no, no puede ser. Bueno, Mm, el caso es que me echaron con bebé y todo. Yo estaba, en Colombia hay algo también que se llama periodo de lactancia y dura 3 meses. Entonces, el lunes, eso fue el viernes, el lunes me llamaron de recursos humanos, no. Hubo un error muy grande, a usted no la podemos despedir, usted es una empleada de brazos caídos porque está en su periodo de lactancia, entonces vuelva mañana a la oficina, no hay ningún problema. O sea, ¿yo qué? O sea, yo no voy a ir allá si ustedes me sacaron así, como ya, si me hubiera llevado algo, o sea, no voy a volver allá, no sé qué. Fui y hablé con la persona de recursos humanos que pues éramos amigas y la conocía de muchos años, entonces... finalmente ellos me indemnizaron y me dieron un dinero que me dio mucha paz mental porque pues hicieron cierto. algo que no había que hacer sin ninguna Mm, justificación ni nada. Eso me ayudó un poquito con la paz mental y la presión del dinero, pero claro, el ego quedó ahí como que, oiga, la echaron, la jodieron. Entonces, ¿yo qué hice? Utilicé todo eso y yo dije, ni mierda, o sea, yo voy a coger esos clientes, yo sé cómo es el negocio, voy a montar una agencia que sea intermediaria entre estos medios. Yo soy el intermediario porque yo tengo los clientes y la agencia grande que me conoce va a ser la que ordene. Y empecé a trabajar así. O sea, eso que ellos hicieron fue, para mí fue muy grande la porque hice bendición, claro. muchísimo dinero. Claro, Empecé claro. un emprendimiento, con eso que pasó, empecé un emprendimiento, hice una agencia y después tuve que sentarme con estas personas en una mesa, pero yo era su cliente. O sea, las personas que me despidieron, que hicieron todo eso, o sea, yo ya era el cliente, entonces era lo que yo quisiera, lo que yo quería comprar, y digamos que cambió el juego, ¿no? Fue, la pelota fue para otro lado Claro. y se sintió muy bien. Yo sé que no debería decir, Ay, muchachas, yo estoy que me pica la lengua, ¿eh? pero se sintió muy bien, se sintió Me muy pica bien la lengua. y cómo desde una historia Sí, así puede cambiar las cosas y pasó algo muy bueno, que fue que yo empecé con mi negocio, no solamente trabajaba ya con ellos, sino con otros medios y se volvió un negocio muy grande y muy bueno para mi familia. Pero es algo que pues lo cuento con mucha nostalgia porque sé que le pasa a muchas mujeres que a veces cuando uno en su trabajo queda embarazado, el jefe empieza como a acosarlo, a exigir, a decir como que uno no puede trabajar. Y una mujer embarazada no es una mujer enferma. O sea, creo que una mujer claro. embarazada tiene más ganas, o una mujer con hijos tiene más ganas de trabajar y de hacer cosas porque lo hace Mm, ya por su familia. Pero nos pasa eso a las mujeres, ¿no? Que a veces nos atacan por estar embarazadas, eh, y se volteó esta torta así, pero la recuerdo con nostalgia, pero también me da como ya. risita y Fíjate haber que encontrado con esa gente después.
que yo Ujú. quiero interrumpir y conectar con la historia porque es que a mí me ocurrió algo muy similar. María y Cintia, imagínense que a mí, cuando estaba en una empresa, ya llevaba como 4 o 5 años, y quedé embarazada de la Sofía. Mira que no había recordado, pero ahora con lo que estás contando, ¡fum! Se me vino a mí a, a la cabeza. Em, Quedé embarazada y tenía una jefe que hasta ese momento parecía que me quería muchísimo. Recuerdo que me apoyaba, me traía regalos todos los días, hasta que un día yo le dije, voy a reagrupar a mi hijo. Entonces tengo que viajar a Colombia unos 15 días, ¿no? Y pedí mis vacaciones acumuladas que tenía como o sea, un año no puedes acumular más de un año, pero yo ya llevaba como 2 años sin salir a vacaciones. Y pedí mis vacaciones y ella, sí, no pasa nada, guapa, vete. Y cuando llego a Colombia a traer a mi hijo, iba embarazada, tenía 7 meses. Y ella dice que está enferma, me ordenan volver al trabajo. En menos de 8 días yo tuve que volver a presentarme a la empresa para satisfacer a esta mujer. Mira cómo en aquel momento quizá ni siquiera pensaba también en mi bebé, en mi hijo que tenía que traer allí. Lo que quería yo era salvar el dichoso trabajo. Ujú. Y entonces, cuando llegó ahí, creo que fue un 7 o algo así de octubre, fue por la fecha de octubre, tenía una carta, decía de sanción sin salario y sin empleo. O sea, no podía trabajar el mes siguiente y no iba a recibir pues salario ni nada. No lo recibí, obviamente. Me dejaron llegar, sentarme en el escritorio y me pusieron la carta. Ella supuestamente yo la había afectado porque tenía temas médicos. Mentiras, o sea, cita las había sacado ella ahí de afaro lo que fuera. Claro que al final después te das cuenta que todo eso tiene una bendición detrás, ¿o no? O tiene algo, ¿no? Pero sí que estuve, bueno, estuve sancionada ese mes, volví al trabajo y tuve que aguantar durante un año lo que es el moving laboral. Con ella ahí y a las puertas de un juicio, porque eso se fue a un juicio con la empresa. Claro, había algo y era que me habían sancionado, pero con lo que no contaron era que yo estaba embarazada. O sea, hicieron el castigo, me hicieron la sanción, pero no recordaron que eso se podía prestar para otras cosas. Obviamente yo no las utilicé. Realmente, cuando uno está en una empresa así, lo único que quiere uno es que ya le indemnicen bien, porque, o lo que sea, el despido, lo que sea, y salir. O sea, ¿quién se quiere quedar en un lugar así? Ni por más que, porque claro, cuando suceden estas situaciones, lo que te ofrecen es reintegrarte laboralmente, reintegrarte al empleo, porque es algo improcedente, porque no se ha hecho bien o lo que sea. Total que tuve que quedarme el año, nació mi hija, yo trabajé hasta el último día de prácticamente del parto, trabajé todos los días. Mi hijo vino al mes, me lo enviaron porque yo al final tuve que devolverme y dejarlo allí para venirle a cumplir a la señora. Salí de la empresa al año siguiente, ya había nacido mi hija. Aquí son 4 meses que se da de licencia maternidad. Está realmente bien, es sorprendente, ¿no? En Hay España, países cuatro que más meses. como Suecia y En Noruega creo que dan Eslovenia un un poco año. más. Un año completo, hasta que el Imagínate, niño y tenga un Suecia y año. Noruega un poco más. Aquí en España pues son 4 meses, pero ya para mí viniendo de Colombia eso era una maravilla, ¿no? Entonces, yo trabajé, o sea, hice los 4 meses de licencia, volví al trabajo y cuando regresé al trabajo, a este trabajo, ya no estaba en la oficina, sino que me sacaron a la calle, o sea, a visitar cuentas, o sea, por algún lado me querían molestar, lo cual no me permitía ya compaginar, ya no tenía la hora de la danza para sumar, o sea, todo lo que quisieron hacer. En puertas de juicio, pues obviamente llegamos a un acuerdo, yo perdí muy poco, se reconoció como improcedente el despido. Al quedarme ya sin actividad laboral, pues me dio también la oportunidad de ir a ver a mi familia nuevamente en condiciones. Ya había nacido la niña, llevar a la niña y dedicarme un poco a cuidarla mientras comencé ya a trabajar, pues como lo conté al comienzo de la historia. Pero realmente también, pues eso fue una gran bendición y fue bendición más aún porque ese día que yo me fui, uno de los jefes pues me abrazó, me dio los 2 besos, me felicitó por el acuerdo al que había llegado y la empresa cerró al mes o 2 meses, tanto que muchos de sus empleados me llamaron a mí para que les recomendara pues el abogado que yo había conseguido, que yo tenía pues para ese caso. O sea que al final
Creo que, bueno, otra compañera que es coach también maravillosa, Mía Yarza, y yo fuimos quizá las únicas personas, y digo su nombre porque es una especialista en temas de dolor, y la aprecio muchísimo, una compañera de trabajo excepcional. Fuimos quizá las dos o tres personas que realmente logramos salir bien, porque los otros no, la empresa cerró y al cerrar Dios. despidieron a la gente. Sí, sí, pero que eso se convirtió pues en una bendición, como decía Mari, realmente son historias, he conectado con la historia de Mari, porque realmente eh, es difícil a veces retomar laboralmente o la actividad laboral, pero ya no por la parte emocional, porque queda uno marido, le han pasado estas situaciones tan complicadas, ¿no? Que ha vivido, que emocionalmente te desgastas, o sea, podrías ir directamente a una depresión o a una ansiedad o a quién sabe qué otra cosa, si realmente pues no lo sabes llevar, ¿no? Pero porque un embarazo pues cambia muchas cosas en el cuerpo de la mujer, ¿no? Eso no lo tengo que decir yo acá porque ya lo sabemos todas, pero que realmente a veces no se trata con el suficiente cuidado o aún falta legislación o sobre ese tema que se valore un poco más o se apoye mucho más a la mujer en estos temas, sobre todo cuando quiere retomar la actividad laboral o quiere volver a desarrollar la actividad laboral y quiere combinarla con el ser madre. No hay mucho ese apoyo, de pronto falta un poco más apoyo quizá en guarderías o redes de apoyo para que la mujer pueda compaginar estas dos situaciones y no comience a sentir como eso que sentimos muchas, no sé si les ha pasado, que es que, que no lo estamos haciendo tan bien, ¿no? O trabajamos o criamos, o no somos buenas, o somos buenas mamás o somos buenas empleadas, ¿no? Creo que les Ujú. ha pasado. Sí. Definitivamente, claro que pasa. A mí particularmente cuando yo di a luz, yo me fui un mes antes en República Dominicana, yo tuve a mi hija en República Dominicana, te dan 3 meses de licencia postparto. Y yo salí un mes antes porque tenía complicaciones con el embarazo, porque claro, yo tenía un trabajo muy estresante y como que con las hormonas del embarazo se me complicó mucho por el estrés y me dijeron, no, mira, te vamos a dar un mes en casa antes de dar a luz porque necesitas estar en reposo. Y yo tuve que entrar un mes antes porque ya ahí empezaba mi licencia postparto con ese mes que salí. Y cuando dejé a mi hija con mi mamá, la dejé en ese tiempo, em, mi hija tenía 2 meses de nacida. Pero ¿qué pasa? Que cuando yo regreso, en vez de, bueno, ponerme al día con el trabajo y todo, empezaron ya habían realizado como unas reestructuraciones en el banco y ahí me dan la oportunidad de tener una nueva posición. Entonces yo empiezo con todo, tú sabes, tú quieres comerte el mundo, tienes una nueva posición en el trabajo, ya eres mamá, quieres como más, tienes como, ya asumes como más esa responsabilidad. Y yo me enfoqué total en mi trabajo y en mi nueva posición. Como decía Mari, se me salía la leche así de los senos porque tenía solamente 2 meses que había dado a luz y tenía que ir al baño constantemente y ese olor como que yo sentía todo el tiempo. Pero aún así estaba súper emocionada con mi cambio en el trabajo y eso se tradujo para mí en mucho tiempo en mi trabajo y poco tiempo en mi casa con mi hija. Entonces, llegaba a casa y ya era muy tarde. Estaba como en ese proceso de aprendizaje de esa nueva posición. Estaba en ese proceso de adaptarme a todo, de querer hacerlo mejor. Y imagínate, yo tenía 3 meses que no estaba trabajando, entonces uno viene como, quiero darlo todo. Y pues a mí sí que me dolió que no estaba en ese momento, no tenía un nivel de organización, de poder estar más tiempo con mi bebé pequeña y no tanto en el trabajo. Me enfoqué mucho en trabajar para que a ella no le faltaran cosas, como para darle un mejor futuro, para que las cosas fueran fluyendo mejor. Sin embargo, me perdí esa etapa pequeñita, bonita de tener una niña, de estar con la bebé todo el tiempo. Me perdí mucho de eso. Incluso en mi país se da una hora de lactancia que tú sales una hora antes, pero yo estaba tan emocionada con mi nueva posición que yo trabajaba todo el tiempo. Yo trabajaba o sea, yo estaba enfocada en mi trabajo y me perdí ese tiempo con mi hija. A mí, ahora, mirando hacia atrás, pues es algo que tuve que también trabajar, tuve que superarlo, pero en ese momento me hubiera gustado a poder ser más organizada y trabajar lo que tenía que trabajar hasta mi hora e irme a mi casa para dedicarle más tiempo a mi hija, porque los hijos crecen,
porque uno tiene que dedicarle tiempo también a los niños cuando están pequeños. Gracias a Dios yo tenía a mi mamá con mi hija, pero realmente me hizo falta ese tiempo de estar con ella cuando estaba más pequeña, porque me enfoqué mucho en trabajar. Entonces, sí que se me hizo difícil como poder organizarme en cuanto a eso. Lo que yo sí recomiendo es que la persona, la mujer que está teniendo un bebé, que sabe que tiene un bebé en casa esperándola, organiza tu tiempo para que a tu hora de salir tú salgas y dejes el trabajo allá y te vayas a ser madre de tu bebé. Porque el tiempo pasa y esas son cosas que no se pueden recuperar. Esa fue mi experiencia cuando yo di a luz y cuando tuve a mi hija, que la dejé tan pequeñita con mi madre. Por suerte estaba bien cuidada, yo me sentía muy contenta, llamaba todo el tiempo, sí, para saber cómo estaba y eso, pero sí que fueron muchos años, muchos, como 6 años, 7, que me perdí porque me enfoqué en el trabajo y no en ser la mamá a tiempo completo o por lo menos a medio tiempo, como corresponde, porque trabaja, pero mi enfoque en ese momento fue mucho en el trabajo y en no fue tanto en disfrutar esa etapa de ser madre, sino como que me enfoqué en hay que trabajar y hay que suplir y hay que ahora generar más ingresos porque la niña, ¿no? Entonces, sí que es algo de lo que me dejó ese aprendizaje, de que uno tiene que vivir sus etapas, uno tiene que ser mamá, uno tiene que salir del trabajo, trabajar, sí, pero organizada. Organízate y vete a casa a atender a tu bebé, estate tiempo con tus hijos cuando están pequeñitos, porque si eso pues te afecta, ¿no? A mí particularmente me afectó mucho. Pero sí es algo que yo recomiendo que se pueda hacer. Yo creo que la mujer ya no puede pensar solamente voy a tener hijos o solamente voy a trabajar. Es como buscar tener ese equilibrio para no perder ese tiempo con los hijos, porque el tiempo pasa y no se recupera, ¿no? Entonces, en mi caso nos afectó a las dos, tanto a mi hija como a mí. Tanto así que cuando yo me vi aquí con ella, que vivíamos solas, que me divorcié, que quería regresar a Santo Domingo, me decía, no, no me quiero ir, porque entonces tú te vas a ir a trabajar y yo no te voy a ver. Entonces, fue algo que nos afectó a las dos y creo que uno tiene que tener ese equilibrio como madre para no perderse ese tiempo bonito con sus hijos. Eso es lo que me pasó a mí, así es como yo lo viví cuando tuve que reintegrarme al empleo, en ese tiempo era empleada, cuando tuve mi bebé, porque nada más tengo esa sola, no tengo más experiencia, esa fue la mía. Fíjate, María, que yo, como les dije, a mí la verdad, yo platiqué pues de Kenia, la más grande, que todo estuvo bien, pero yo cuando ahorita recordando, cuando sí colapsé, yo fue con la segunda niña, porque el hecho de querer ser la mamá perfecta que hace todo, o sea, en lo que mi esposo se iba a trabajar, yo preparaba la comida, limpiaba la casa, cuidaba a los niños, hacía aquí, hacía ahí. Entonces llegó un momento que llegaba a la casa él y yo lo que hacía era aventarle a las niñas, porque eran, pues, se llevan un año de diferencia. Entonces era la bebita de un año, la recién nacida de un año, 2 meses, y a veces nos tocaba que estaba su hijo también, que tenía como 8 años, 9. Entonces yo por querer, y nadie me lo exigía, yo sola en mi cabeza, pues hay que ser, si no estoy trabajando, que no estaba laborando, o sea, generando dinero, entonces tenía que ser la mamá que hacía todo en la casa. Y él me decía, pues no, déjame, o sea, déjame algunas cosas te puedo ayudar, pero yo sola me lo exigía. Entonces llegó un momento que llegaba él y le aventaba a todos así, yo ya no quiero ver a ninguno. Cansada, frustrada porque no podía hacer nada, no podía regresar al trabajo todavía porque no se acaba la incapacidad, pero es la exigencia que se pone uno mismo de, soy la trabajadora perfecta, o soy la mamá perfecta, o soy la ama de casa perfecta. Pues no, es darnos permiso de cómo vayan fluyendo las cosas y si tienes apoyo, como en mi caso yo lo tenía, pues nos repartimos las tareas. Pero sí, colapsé con la segunda niña con eso, porque quería que todo, decía yo, ok, ella llega del trabajo y tiene que tener la comida lista, calientita, para sentarnos a comer y ya pasar un día o una tarde en familia. Pues sí, pero para eso yo hacía malabares y a veces ni me alcanzaba a bañar, pero cómo me va a ver toda sucia, ay no. Exigencias que se pone uno mismo, pues. Entonces ya cuando lo hablas, lo platicas, no, pues no, no tiene que ser así, pues. Sí, sí, a mí me pasó que colapsé con la segunda niña. Son muchas historias que se van viniendo pues a la mente y seguramente también se van viniendo a la mente de las mujeres que nos escuchan, que nos acompañan cada semana, que nos escriben sus comentarios, que nos escriben también pues sus dudas, incluso que nos han planteado temas para tratar en este espacio. Y realmente pues nos alegra muchísimo. Hemos dado inicio a este año la semana anterior
y estamos con esa sensación de que este año es un año grande, que hemos vivido experiencias como mujeres reales desde el año anterior y años atrás y durante toda nuestra vida. Y son experiencias que con todo el corazón y con todo el cariño queremos compartir con muchas de las madres que nos escuchan y también seguramente muchos hombres también que nos siguen y que nos acompañan y que escuchan nuestro podcast porque queremos seguir aportando información de valor, queremos seguir ayudando. Les invitamos a que nos escriban aquí en los comentarios cómo les parece el espacio, algún tema que quisieran que tratáramos, que nos compartan un me gusta, que compartan el programa. Una manera de ayudar también a la gente es compartir esos espacios que nos ayudan a nosotros. No sé, Cintia, Mari, María, que quieran agregar a este capítulo del día de hoy. A mí me gustaría nada más agregar que la mejor manera de volver a retomar nuestras actividades es confiar. Confiar en las personas que están a nuestro alrededor, confiar en donde vayamos a dejar a nuestros pequeños, ya sea guardería o con algún familiar. Porque si es una guardería, al final de cuentas, pues tiene sus reglas, tiene sus normas y saben lo que están haciendo. Entonces, es complicado a veces como mamá soltar y dejar a tu primer hijo, pero sí recomiendo, sí me gustaría decirles que confiáramos más. Bueno, yo que quisiera decirles a todas las mamás que nos están escuchando es que, o sea, retomar el emprendimiento o el empleo que tenemos después de dar a luz y de estar en el tiempo que sea de licencia de maternidad, no nos hace malas mamás. O sea, nadie es buena ni mala mamá. Ya les he dicho que a mí siempre me preguntan, ¿y usted cómo hace? Y no sé qué, pero, o sea, cada mamá hace lo que sabe que tiene que hacer con las herramientas que tiene, es lo que yo siempre digo. Entonces, si yo tengo mi emprendimiento y tengo que a la siguiente semana de parir literal, ponerme a trabajar porque es mi emprendimiento, lo voy a hacer. Y está bien, o sea, esa parte está bien. Eso no me va a hacer que yo sea una mala mamá o que sea una mala emprendedora. eh, a las mamás que son solamente mamás y se dedican a su hijo, también está muy bien. O sea, uno no puede ir a juzgar a otra mamá y decirle qué tiene o qué no tiene que hacer porque uno no conoce ni las condiciones ni nada de esto. Pero lo que sí es que no nos demos tan duro, no queramos hacer las cosas al 100% todos porque hay que combinar. Es una combinación, o sea, tener tiempo para ser una buena mamá, para ser una buena emprendedora, para ser una buena empleada, para ser una buena esposa. Y es sacarle un espacio a todo eso y tratar de hacerlo bien, no con las exigencias ni con la de lo que vemos hoy en día, que es que la mamá perfecta y la lonchera perfecta y todas esas cosas, y que tengo a mi hijo en 50.000 cursos y que yo cuido a mi bebé así, que mi bebé solo come orgánico. O sea, eso es pura mierda, eso no es verdad. Eso solo son vainas que muestran y muestran, pues esa no es la vida real. Entonces, relajémonos un poquito. Yo tengo 5 hijos y todos están vivos, todos son buenas personas, no pasó nada, he sido empleada, he sido emprendedora y aquí estamos, o sea, Y no dejemos de hemos dejado de tratar, ser mamás. sí, tratemos de no llegar a esos estándares que nos están poniendo ahorita, porque ahorita es muy chévere y el internet es muy chévere y la sociedad ya nos da más oportunidades y tenemos un terreno ganado, pero también nos están exigiendo demasiado. Y yo lo hablo desde mi experiencia, porque yo a veces veo esas viejas, o sea, divinas, perfectas, peinadas, sus hijos, todo, y uno dice, puta, o sea, entra uno como en esa carrera y Sí, nunca sí. llega y uno dice, no, pero entonces, ¿cuál es la Sí, fórmula? sí, Y sí. entonces va y escucha un podcast y información por todo lado, y es una sobreinformación que hace que nos sintamos malas mamás, malas empleadas, o sea, malas en todo. Pero eso no es verdad, o sea, uno tiene que entender que eso no es la realidad, que es detrás de todo eso tan bonito, pues hay un caos y un mierdero ahí que lo entiende y que lo sabe, pero hagamos las paces con eso. O sea, Mm. María sí fue a trabajar, fue porque ella pensó que era lo mejor y lo hizo bien y Claro. con su hija y están felices y hoy en día le puede dedicar el tiempo, o sea, nunca es tarde tampoco.
Yo también dejé a mis hijos, ahora mi hija la disfruté pequeñita, pero yo no sé qué está bien ni qué está mal, ni le voy a decir a ninguna mamá, no, quédese 5 años con su hija, no, váyase a trabajar, o sea, no, cada uno tiene sus circunstancias y hace lo que cree que tiene que hacer y todo está bien. Ese es mi mensaje para todas las mamás, o sea, en cualquier situación, todo está bien, lo que hagan está bien, no se rijan tanto por esos estándares mentirosos, porque eso es mentira, eso no es la realidad. Nadie No, es llega al cierto. 100%, o sea, no es posible, no es posible. Todos tenemos una vida que no es la que se muestra, eh, pero es la real y es la que uno ama y es donde está construyendo las memorias entre el caos de una casa desordenada, de que a veces se me olvidan las cosas, de que no llego a todo. Ahí es donde realmente están las memorias que van a tener nuestros hijos y que vamos a tener nosotros. Entonces, estemos en paz con eso. Es como mi mensaje para todas las mamás que nos estén escuchando. Claro, y darle la importancia a lo que es importante, porque muchas de nosotras creemos que lo más importante es la perfección, tener esta casa impecable y dejo a estos niños por allá, que lo llevo allí para tener yo todo el tiempo que estar arreglando cosas y resolviendo problemas. Y la verdad es darle importancia a lo importante, pasa ese tiempo también descansando con sus hijos, jugando con sus hijos en un parque, o diga, bueno, sí, mi trabajo es hasta las 5 de la tarde si eres empleada, pues a las 5 me voy y me quedo allá con mis hijos y voy a prepararle algo rico de cenar. O sea, es saber también organizarse, que a veces nos complicamos. Nos complicamos porque queremos ser perfectas en todo. Eso es redundar, ya Mari lo ha dicho todo, pero la verdad es simplemente cuestión de darle importancia a lo que es importante. Y si tus hijos son importantes para ti, pues hay que sacar un tiempo para pasarlo con sus hijos. Eso a la larga siempre te da satisfacción como mujer y como madre. Yo creo que todas coincidimos en que ese tiempo de calidad con los hijos es algo que no nos queremos perder ninguna, ¿no? Y si tú estás siendo madre primeriza, que yo sé que a veces uno se complica mucho, que quisiera a veces soltar el hijo y volver a su vida de antes, con calma, respira 1000 veces, sí, porque yo también a veces decía yo, ay Dios mío, pero tengo que levantarme para trabajar, pero esta niña no se calla toda la noche, guau, guau, guau. Y yo me pasaba toda la noche lactando y luego ir a trabajar, pero eso es parte del proceso y eso La también ibas a pasa. devolver. No, a veces uno quisiera tirar el hijo. Es que la devuelvo. La No se verdad, cuando aceptan uno es madre devoluciones. primeriza, mira, esas Eso son es la cosas. adolescencia, ¿no? Sí, sí, pero no, es bonito y también hay que disfrutarse eso porque eso también va a pasar y vamos a hacer, a respirar y a dar gracias y seguimos adelante porque queremos complicarnos mucho la vida, ¿no? Esa es mi recomendación, no te compliques, organízate y disfruta ese momentito con tus hijos que pasa y ya después los hijos crecen y se van y tú sigues normal. Así que esa es la recomendación que yo les hago. Ya para cerrar el espacio, pues simplemente hacer un balance, que me está entrando la llamada justo de mi hija, hacer un balance. eh, Creo que ha sido un programa de reconciliación, de hacernos un balance cada día acerca de lo que estamos haciendo, reconocernos que lo estamos haciendo bien y vivir y disfrutar ese momento, bien sea como madres, como emprendedoras o en nuestra actividad laboral. Así es que les invito a que nos acompañen la próxima semana en Cinco Mujeres Sin Vergüenza, donde regresamos con un tema maravilloso para todas vosotras. Acompáñanos, síganos, comparten y nos vemos la semana siguiente. Un beso. Chao. Chao. Bye. Bye.